Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia. Enfoque. Comunicación articulada para el buen vivir. Pueblos con memoria. ¿Qué podemos esperar del nuevo acuerdo del FMI con Argentina? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Enfoque con Alejandra Patrone y la producción de los pueblos y movimientos articulados en Avia Yala Soberana. Hoy, junto a Guillermo Oglietti, doctor y licenciado en Economía Aplicada, profundizaremos en este tema. La entrevista. Guillermo, ¿cómo estás? Bienvenido a Enfoque. Contanos un poquito en qué consiste este acuerdo y cómo van las negociaciones. En primer lugar, me gustaría aclarar de que el Parlamento argentino no ha aprobado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sencillamente ha aprobado un DNU, un decreto de necesidad de urgencia que lanzó el presidente Milei, y este decreto sí le permitiría negociar en cualquier condición que le plazca el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Esto lo puede hacer porque, bajo la legislación argentina, un DNU, para ser rechazado por el Parlamento, necesita contar con el rechazo de las dos cámaras, y por lo tanto, al conseguir la aprobación de una de ellas, ya queda aprobado ese DNU. Esto significa básicamente de que la sociedad no conoce cuáles son las condiciones de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No lo conoce porque no se ha debatido en el Parlamento, que no se ha visto involucrado en el tema, sino que se ha saltado, digamos, con este déficit de legitimidad, se ha saltado el procedimiento para poder hacerlo a oscuras y con poca transparencia frente a la sociedad. Así que lo que conocemos del DNU son básicamente, lo que conocemos del acuerdo con el fondo son básicamente especulaciones. Una de ellas tiene que ver con el monto. La magnitud sería alrededor de 20.000, entre 10 y 20.000 millones de dólares, una cifra que definirá el directorio del fondo a la brevedad. La variable más importante es que, al parecer, los trascendidos indican de que el fondo está pidiendo que el tipo de cambio, el régimen cambiario, se modifique. Y en lugar de haber un tipo de cambio con crawling peg, es decir, con una devaluación mensual del 1%, como es actualmente, está pidiendo que fluctúe libremente dentro de una banda que establece un valor mínimo y un valor máximo para ese tipo de cambio. El valor mínimo sería de alrededor de 1.300 pesos y el valor máximo podría fluctuar alrededor de 1.600 o 1.700. Pero de nuevo, son todas especulaciones. En cualquiera de los casos, esto significa una devaluación. Guillermo, el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que el monto del financiamiento adicional lo iba a definir en los próximos meses. Sin embargo, anteriormente ya había señalado que los términos y condiciones ya estaban fijados. ¿Qué podemos esperar de esta contradicción, por llamarla de alguna manera, y cuándo se van a conocer los términos reales de este acuerdo? Es cierto de que hubo algunas dificultades de comunicación en el gobierno. El ministro Caputo primero afirmó de que el acuerdo estaba prácticamente cerrado, que solamente faltaba la guinda del postre, pero en realidad luego estas versiones se desmintieron porque al parecer hay debates internos dentro del gobierno y con el fondo sobre cuál debería ser el régimen cambiario. Esa es la principal variable, porque una devaluación, que es lo que implicaría el régimen de flotación, le traería muchos problemas de legitimidad política al gobierno, que ha hecho su base fuerte en el ataque a la inflación a través de este mecanismo, digamos, de controlar el tipo de cambio y tenerlo en valores muy bajos. Por lo tanto, esto ha metido mucho ruido en los mercados y ha sido un problema, básicamente porque esta expectativa de devaluación ha presionado que muchos inversores externos o inversores locales desarmaran sus posiciones en pesos y comenzaran a pasarse a dólares. Esto ha explicado, por ejemplo, la fuga, los retiros de las vetas de divisas de parte del Banco Central, la pérdida de reservas de la semana pasada. Este acuerdo, al parecer, estas incógnitas sobre cómo va a ser el acuerdo se definiría dentro de los próximos 15 días, cuando se espera que el director del fondo ya apruebe la versión definitiva del acuerdo. Guillermo, el gobierno asegura que este dinero será utilizado para seguir normalizando el mercado cambiario, reforzar las reservas del Banco Central, pagar los vencimientos de capital del Fondo Monetario Internacional, esto en los próximos años, claro está. ¿Qué consecuencias tiene para el país seguir atado al Fondo Monetario Internacional? Bueno, las consecuencias, hay que remitirse a la historia para entender cuáles son las consecuencias de los acuerdos con el fondo. El fondo es un acreedor duro. No cumplir con el fondo es quedar aislado del mercado financiero internacional y de la peor manera.
por otro lado, la experiencia histórica nos muestra que nunca nos ha ido bien ni a las empresas ni a la sociedad, porque las políticas de ajuste que promueve el fondo siempre reducen los beneficios de las empresas y los salarios de los trabajadores y los ingresos de los trabajadores pasivos, sobre todo estos últimos. Y entonces, cada vez que tenemos un acuerdo con el fondo y tenemos que aceptar sus condicionalidades, estamos sumidos en un ciclo de ajuste recesivo, porque el ajuste produce recesión, y la recesión disminuye la recaudación tributaria y por lo tanto es necesario más ajuste para poder cumplir con estas metas del fondo. Es decir, que habitualmente no hay en la política del fondo políticas que vayan hacia adelante, que salgan por delante, que salgan aumentando la producción y las exportaciones, sino que por el contrario se trata de generar una recesión, porque esa recesión permite a la Argentina reducir las importaciones y así liberar dólares para poder pagar la institución. Recordemos que una de las funciones del fondo, que es un club de acreedores internacional, es recuperar lo que le han prestado a los países deudores. Guillermo, ¿y cómo analizás el anuncio que realizó el mayor banco de Estados Unidos, el JP Morgan, pronosticando una fuerte recuperación de la economía argentina para este año 2025, con una sólida mejoría en forma de V, tras este acuerdo, ¿no?, con el fondo? Bueno, sobre el estilo de recuperación se ha hablado desde el inicio del gobierno de Milei, augurando siempre una gran recuperación económica una vez que pase el grueso de la crisis. Se ha hablado de una recuperación en V, una recuperación en W, es decir, un serrucho. A mi criterio, lo más probable es que empecemos a observar una especie de estancamiento. Digamos, es muy difícil con este modelo donde los salarios reales no crecen y los únicos impulsos que existen, los impulsos, digamos, impulsos productivos que existen en la sociedad, provienen de algunos pocos sectores extractivos, básicamente la minería de litio y de los combustibles. Digamos, es muy difícil que esas economías de enclave empujen a la economía hacia adelante. Recordemos que con este tipo de cambio tan atrasado, la inversión prácticamente ha desaparecido en Argentina porque es mucho más costoso invertir ahora de lo que era en años normales como el 2022. Y por lo tanto, muchos inversores sencillamente deciden postergar las inversiones a la espera de una corrección en el tipo de cambio. Algunos sectores de Argentina que tradicionalmente han sido muy rentables, gracias a la productividad, por ejemplo, de la pampa húmeda, de nuestro suelo fértil, empiezan a tener dificultades hoy y empezamos a ver grandes quiebras empresarias, incluso en este sector que ha sido siempre un sector muy productivo de Argentina. Estamos, digamos, replicando lo que sucedió en los 90, que hasta el agro empezó a tener grandes problemas, excepto algunas zonas muy rentables de la pampa húmeda, del núcleo de la pampa. Guillermo, ¿y cómo evaluás la política económica del gobierno de Javier Milei en lo que lleva de su mandato? El esquema de Javier Milei es algo parecido a la convertibilidad de los 90. Básicamente consiste, la convertibilidad de los 90 era un tipo de cambio fijo, 1 a 1, un ratio 1 a 1 con el dólar. Ahora ese ratio no es fijo, sino que cambia a razón del 1% mensual ahora, hace 2 meses era del 2% mensual. El tipo de cambio se devaluaba un 2% y ahora un 1% mensual. ¿Qué consiste ese esquema? Básicamente que Milei ha conseguido que el tipo de cambio se permanezca muy estable y muy bajo. Al bajar ese tipo de cambio, ha servido como ancla para que los precios en pesos no se disparen. Este es el grueso de la estrategia de Milei. Básicamente consigue el tipo de cambio muy bajo para frenar la inflación. En primer lugar, hay que mencionar que no ha conseguido frenarla demasiado, porque la inflación no ha podido bajar del piso del 2%. Recordemos que esto es casi el doble o más de la inflación que estaba vigente el último año de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Así que no es una inflación baja, pero por supuesto que es más baja que la que experimentaba el gobierno de Alberto Fernández y también de la que generó Javier Milei en los 3-4 primeros meses de su gobierno, con inflaciones por encima del 25%. Entonces la sociedad tiene la perspectiva de que sí ha podido controlar la inflación, pero es un error. Ha conseguido frenar la inflación en pesos, pero no ha conseguido frenar la inflación en dólares, que ha sido la más alta del mundo. La inflación en dólares está por encima del 140%, depende del cálculo, de la fecha de inicio que hagas el cálculo, está en esos valores. Es decir, que eso implica que hoy la Argentina es extremadamente cara. Al ser tan cara frente al resto del mundo, tenemos problemas en la economía real. Y por lo tanto, esta es una economía que está condenada al estancamiento, como decíamos en la respuesta a la pregunta anterior. ¿Por qué condenada al estancamiento? Porque al ser tan cara los bienes de capital, como los inmuebles, las maquinarias, al ser tan caros los bienes de consumo que utilizan las familias en su consumo diario, pues el consumo se ve reducido y las inversiones se ven reducidas. Y por lo tanto, es muy difícil que haya
impulsores a la actividad económica en este tipo de demanda. Salvo algunas economías de enclave, como mencionábamos antes, como el petróleo y la minería, y quizás el agro, si tiene una buena cosecha y una racha de buenos precios. Pero en definitiva este es un modelo que tiene corta vista, porque para que la economía crezca siempre necesita crecer por el lado de la inversión. De alguna forma tiene que traducirse, cualquier impulso tiene que generar crecimiento de la inversión, porque si no la economía no crece. Y ahora vemos que no sucede esto, igual que le pasó en los últimos años de la convertibilidad, donde la inversión fue muy escasa, e igual que le pasó a Macri cuando nunca vino la lluvia de inversiones que prometió, porque había problemas de tipo de cambio atrasado. Guillermo, ¿y qué podemos esperar para el resto del año en materia de política económica? Bueno, queda claro que cuando el gobierno recurre al Fondo Monetario Internacional, el Fondo Monetario Internacional es un prestamista de última instancia, es el último lugar al que recurre un país cuando ya no puede financiarse con el sector privado. El gobierno de Milei se ha financiado de varias formas para mantener este dólar tan barato, es decir, para regalarle dólares al mercado baratos. Lo que ha hecho es primero recurrir a varias fuentes de financiamiento creativas. Por ejemplo, adelantó pagos de impuestos de años futuros, impuestos a las ganancias en el futuro, lo adelantó, con lo cual aumentó la caja. Luego hizo una amnistía fiscal, con lo cual consiguió recaudar y generar un buen pilote de dólares, digamos, para financiar su necesidad de divisas. Luego le ha pedido dinero al sector privado, que ha venido a invertir a Argentina especulativamente para conseguir tasas de ganancias que triplican o cuatriplican las tasas de ganancias, las tasas de rentabilidad que conseguirían en los países centrales. Y por lo tanto son pingües negocios, pero estos son capitales golondrinas muy riesgosos, porque cualquier tormenta o cualquier nubarrón asusta a estas golondrinas y rápidamente huyen despavoridas, generando más problemas de las soluciones que generaron transitoriamente. Entonces, cuando estas herramientas de financiamiento se acaban, que recordemos, son estos financiamientos para conseguir mantener el dólar barato y así estabilizar los precios, porque sirvió el dólar barato como ancla para tirar los precios de las expectativas de precios hacia abajo. Bueno, entonces, cuando se acaba este financiamiento, recurre al Fondo Monetario Internacional, al FMI, que es el prestamista de última instancia. Esto siempre es una mala señal para los mercados, porque significa que ya el país está en grave problema y tiene que recurrir al salvataje del salvador. Es el rescatista en la playa que te salva cuando apenas te quedan 2 o 3 dedos arriba del agua. Y por lo tanto, a mi criterio, lo que estamos viendo es que el gobierno está quedando sin dólares. Si llegan a entrar 20.000 millones de dólares, para mí es una cifra insignificante. ¿Por qué insignificante? Recordemos que Mauricio Macri le pidió 45.000 millones de dólares y no le alcanzó a durar un año esa cantidad de dinero. Luego pidió otros 10.000 millones de dólares más, que se lo dieron a Mauricio Macri, y aún así no le alcanzó para ganar su segunda candidatura su segunda presentación como candidato a presidente. Por lo tanto, ni siquiera 20.000 millones de dólares son suficientes con este desequilibrio macroeconómico que tiene Argentina, con esta inflación en pesos relativamente alta, pero no tan alta, y una inflación en dólares extraordinariamente alta. Este país más caro del mundo va a tener graves problemas, y sobre todo tiene problemas si la economía llega a crecer algo. Si en este estancamiento que estamos padeciendo algo no funciona como prevemos y la economía empieza a recuperar porque gracias a la aparición de algún sistema de crédito, gracias a algún sector que impulse una bonanza, digamos, en algún sector exportador, si empieza a crecer, pues agravará los problemas, porque la escasez de dólares que va a generar a través de las partidas de importaciones va a agudizar los problemas. Es cierto, Argentina tiene un problema de escasez de dólares porque no tiene capacidades para generar esos dólares, y nunca las va a tener si siempre apuesta a un modelo industricida, como el que está apostando en la actualidad. Por lo tanto, nuestro pronóstico es que este modelo sencillamente se acaba en la actualidad. Y yo creo que el Fondo Monetario Internacional se acaba en 2025, y el Fondo Monetario Internacional esto es lo que ha visto, que está acabado este modelo, y por lo tanto le propone al gobierno cambiar de régimen cambiario y pasar a un sistema de bandas. ¿Qué es lo que sucede con las bandas? Cuando las bandas funcionan en países desarrollados que tienen sistemas monetarios fuertes y monedas relativamente sólidas, con algunas más fuertes, como el marco alemán lo era en el medio de la Unión Monetaria Europea, pero en países como el nuestro, que tienen monedas débiles, habitualmente rápidamente se van al tope de la banda y obligan al gobierno a deshacerse y vender dólares baratos. Por lo tanto, el sistema de bandas no va a funcionar y va a ser en la práctica una devaluación fuerte. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Y por qué digo una devaluación fuerte?
hicimos hace muy poco un cálculo y vimos de que para que Argentina tendría que devaluar y aproximadamente llevar el tipo de cambio a 1.700 pesos para estar a paridad de precios con Brasil, por ejemplo, que es nuestro principal socio y a su vez nuestro principal competidor. Si nosotros queremos tener los mismos precios que Brasil, tendríamos que devaluar a 1.700 pesos. Bueno, el problema de ese tipo de cambio, 1.700, que sería el tope de la banda que fijaría el Fondo Monetario Internacional, es que impactaría de lleno sobre los precios y se aceleraría la inflación. Y recordemos que la inflación fue el principal baluarte que le permitió a Milei, la principal promesa que le permitió a Milei ganar las elecciones. Si esto sucede, si aparece la inflación de nuevo, la sociedad me parece que va a pensar de que Milei era más de lo mismo y se va a desencantar con sus promesas, y esto le va a traer serios problemas políticos, digamos, de legitimidad. Nos ha mentido, básicamente va a pensar la sociedad, y creo que va a proponer cambios rápidos. Hay riesgos que pueden ser mayores, digamos, porque recordemos que uno de los riesgos mayores es que hoy en día Argentina no tiene reservas disponibles. Las reservas son alrededor de $30.000 millones, un poco menos, pero esos $30.000 millones de dólares no son del Banco Central, son de la sociedad que ha depositado dólares en los bancos privados, y de esos dólares una parte está en el Banco Central. Si los depositantes fueran a retirar esos dineros a los bancos, podrían generar una crisis cambiaria. Y si genera una crisis cambiaria, como esos dineros están en los bancos, generaría una crisis bancaria y por lo tanto el problema sería muy grave. Bueno, esta última es el peor de los escenarios, altamente improbable diría yo, pero que va a haber inestabilidad este año, eso sí que es probable. Y que termine este esquema económico, yo creo que la probabilidad es 100%, y en 10 días, cuando el Fondo Monetario Internacional, cuando su directorio nos muestre cuál va a ser el acuerdo que finalmente va a firmar Milei con esta institución. Guillermo Oglietti, doctor y licenciado en Economía Aplicada, muchas gracias por estos minutos con Enfoque. Bueno, muchísimas gracias por invitarme a este programa. Estoy muy agradecido con ustedes y espero haber sido claro. Un abrazo enorme. A ustedes les decimos que ya se viene la frase del día. Tengan todos ustedes una excelente jornada. Buena vida para todos. La frase del día. Bueno, las consecuencias, hay que remitirse a la historia para entender cuáles son las consecuencias de los acuerdos con el fondo. El fondo es un acreedor duro. No cumplir con el fondo es quedar aislado del mercado financiero internacional y de la peor manera. Por otro lado, la experiencia histórica nos muestra que nunca nos ha ido bien ni a las empresas ni a la sociedad, porque las políticas de ajuste que promueve el fondo siempre reducen los beneficios de las empresas y los salarios de los trabajadores y los ingresos de los trabajadores pasivos. Sobre todo estos últimos, y entonces cada vez que tenemos un acuerdo con el fondo y tenemos que aceptar sus condicionalidades, estamos sumidos en un ciclo de ajuste recesivo, porque el ajuste produce recesión, la recesión disminuye la recaudación tributaria y por lo tanto es necesario más ajuste para poder cumplir con estas metas del fondo. Es decir, que habitualmente no hay en las políticas del fondo políticas que vayan hacia adelante, que salgan por delante, que salgan aumentando la producción y las exportaciones, sino que por el contrario se trata de generar una recesión, porque esa recesión permite a la Argentina reducir las importaciones y así liberar dólares para poder pagar la institución. Recordemos que una de las funciones del fondo, que es un club de acreedores internacional, es recuperar lo que le han prestado a los países deudores. Enfoque, con Alejandra Patrone y la producción de los pueblos y comunidades articulados en Abya Yala Soberana para www.radiovictoriagt.com. Transmiten Radio Dignidad de Honduras, Codecá Guatemala, Abya Yala Soberana, Minca Comunicaciones de Argentina, Rondas Campesinas de Perú y Radio Victoria de Guatemala.